¿Me oís bien? ¿Miguel? ¿Sí? Vale. Bienvenidos, bienvenidas al segundo café literario especial Feria del Libro, 38ª edición de la Feria del Libro de Fuenlabrada, y ya tuvimos el placer de contar con Mónica Rodríguez y Teresa Novo el martes pasado, que nos hablaron de La mujer del retrato, como recordaréis, y hoy triple suerte, porque hoy tenemos a Claudio Stasi con 3 obras. Nos viene a hablarnos de sus 3 novelas gráficas, adaptaciones de clásicos de la literatura española. Y bueno, Claudio, mira, es un italiano que vino hace 15 años a España a pasar un año con su mujer, y de eso hace ya 15 años. Es dibujante de cómic, ilustrador, es profesor en la Escuela de Barcelona y bueno, ha trabajado con grandes empresas de animación, ha dibujado para las principales editoriales europeas y ha dado clases en prestigiosas escuelas. Lo que le hace destacar para la crítica y para los más entendidos es los estilos diferentes que explora, porque cada historia necesita una voz propia y única. Y entonces, así se le transmiten al lector unas emociones fuertes. Es lo que vais a encontrar en estas 3 obras. No sé si habéis tenido la ocasión de leerlo, pero seguramente cuando acabe la tarde vayáis corriendo a comprar alguno o a cogerlo de las bibliotecas. No me quiero enrollar mucho, vamos a ser un poco entre Claudio y yo, que contemos lo principal, y luego, como siempre, si os parece, abrimos el turno de palabra para que hagáis preguntas o me planteéis cuestiones, no hace falta que sean preguntas como tal, ¿vale? Comentarios. Bueno, y ya dicho esto, damos un aplauso de bienvenida a Claudio Stasi. Y la Feria del Libro todavía no ha terminado. Recordad que hasta el domingo que viene sigue habiendo eventos programados y mucho que disfrutar. ¿Vale? ¿Os habéis disfrutado? Donde quieras. ¿Qué te apetece contarnos? El planeta Atlas, ¿cómo surge la colaboración? Como decía ahora, yo llevo aquí 15 años. Hablo bastante del castellano, me llamará un acento raro, ¿no? Es por mi origen. Cuando me mudé a Barcelona, digamos, el primer trabajo que se publicó fue por otra editorial que era Norma Editorial. Y con ellos empecé un camino, un recorrido de publicaciones. Tuve la posibilidad de publicar mi primera obra, que era Brancaccio, una historia de la mafia cotidiana que habla exactamente de mi barrio. O sea, el barrio de Brancaccio, que es el barrio donde yo me crié, que era un barrio de la Florencia mafiosa. Entonces, con un guionista creamos esta historia que se llamaba justamente Brancaccio. La segunda obra, mi matemática, pero de manera diferente, porque era la primera adaptación que yo hacía en mi vida de un libro que se llama Por eso me llamo Giovanni, que es la historia del juez Falcone, que seguramente vosotros sabéis quién era, y es la historia de un padre que le cuenta a su hijo quién era el juez Falcone. Es un libro que en Italia se ha vendido bastante bien, está en edición 20, y bueno, estoy bastante contento de ello. Y seguí, bueno, el recorrido, digamos, de publicaciones siguió con Norma hasta que encontré David Hernando, que es mi editor de Planeta, que me contactó y me dijo: mira, tengo un proyecto y yo creo que tú encajarías muy bien. Y el primer proyecto era crear una colección de adaptaciones literarias de grandes obras literarias españolas. Fui a su despacho y yo quería, ya me había hecho películas en la cabeza. Yo quería hacer la trilogía de los libros de Zafón.
Sí. Pero en aquel entonces Zafón ya había marcado que no quería ninguna adaptación de sus libros, o sea, no quería ninguna adaptación de ningún tipo, o sea, incluso de películas, animaciones, series, nada. Entonces tampoco novelas gráficas. Y el mismo editor me dijo, ¿por qué no hacemos La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza? Y yo lo tenía en la mesita de noche, o sea, no lo había leído todavía, pero era uno de esos libros que tenía ahí, estaba ahí, que me llamaba. Y le dije, mira, lo tengo justo en la mesa de noche, estoy terminando un libro. Y me empiezo a leer y te llamo, te digo, la página 20 le llamo. Cuando terminé la página 20 le dije, sí, es que es un libro maravilloso, o sea, es un libro increíble. Y además, era como un viaje hacia la Barcelona que yo no había vivido, pero que todavía se mantenía con el espíritu y la atmósfera en todas las calles de la ciudad. Entonces, cada vez que yo caminaba por las calles de Barcelona, recordaba las palabras de la ciudad de los prodigios que contaba Eduardo Mendoza en su libro. Y de allí empezó todo. Me leí el libro, lo terminé, volví a leerlo. Sí, eso lo pasa. Acabar de empezar otra vez. Sí. Y en la segunda lectura ya empezaba a pillar notas de cómo tengo que hacer esto y el otro. Entonces empezaba, antes tú hablabas de que cada libro para mí es una técnica gráfica diferente, porque cada libro para mí necesita un traje diferente. Es como cuando decimos, hoy me pongo una americana, ¿no? Y voy a una conferencia, ¿no? No suelo vestir así, pero en este caso sí que lo he puesto. O tengo que ir a una boda, o tengo que, hoy voy a cenar con mi marido o con mi mujer, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros sentimos una emoción diferente, y la historia sí que lo hace, que nos pasamos por emociones diferentes, necesita un traje suyo. Y entonces, como buen costurero, estuve allí, digamos, cosiendo, ¿no? Un estilo diferente por cada historia. Y nació La ciudad de los prodigios, lo terminé, y justo al haberlo terminado, recuerdo que había leído Nada de Carmen Laforet, porque le había regalado el libro a mi mujer por el día de San Jordi. Y mi mujer, cuando lo terminó, me lo dio y me dijo, esto tú lo tienes que hacer en cómic. Digo, ¿cómo? Y me reí. Dice, no, en serio. Digo, no, vale. Y ella también, sí, nada, así que tengo que hacer caso. Y entonces lo leí y realmente era espectacular. O sea, ya tenía en la imagen en la cabeza, tenía las caras de los personajes, lo sentía por cuanto, digamos, de una cierta época, porque estamos hablando de un libro de los años 40, pero era muy actual y además remarcaba lo que era la lucha feminista pasando por una censura franquista, o sea, me pareció como algo increíble. Y me encantó, dije, esto lo vamos a hacer. Entonces fui a hablar con el editor y con el editor, y justo cuando le dije, quiero hacer esto, y él me dijo, que sepas que Almudena Grandes ha leído La ciudad de los prodigios y le ha encantado, y quiere que tú hagas uno de esos libros. Y yo me quedé como, Claro, Almudena Grandes, una de mis escritoras favoritas, ¿no? Nuestra. Y me quedé como, wow. Y le dije, ¿qué hacemos? Y dice, mira, allí marcó un poco el marketing. Teniendo en cuenta que eran los 100 años de nacimiento de Carmen Laforet, decidimos ir por esa dirección. Y yo había leído, además yo había leído varios libros de Almudena Grandes, pero todavía no había leído Los pacientes del Dr. García. Y entonces fue como, venga, vamos para allá. Mientras tanto me leo unos cuantos libros de Almudena y hago un poco, y vamos a ver cuál haremos, que todavía no estaba claro qué libro de Almudena Grandes íbamos a adaptar. El año de nada es el año de la pandemia. El año de nada es el año de la pandemia, o sea, justo cuando yo
los 10 días que sale, nos encierran a todos dentro. Mientras tanto, acababa de firmar el contrato para hacer nada y me pasé los meses de la pandemia en casa dibujando. Yo me imagino Muchísimo. a la hora de trabajar. Muchísimo, porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo, o sea, estábamos en la desesperación total, con algo tremendo que estaba pasando. O sea, si tengo que decir la verdad, estaba trabajando sin saber si este libro iba a salir, porque claro, estábamos en unas condiciones muy precarias, muy dudosas, no sabíamos realmente lo que estaba ocurriendo. Todos esperábamos que pasara todo y por suerte ha pasado, estamos muy contentos que estamos todos aquí, pero yo dije, voy a poner ahí dentro todo mi corazón. Lo diste todo. Lo di todo, sí, lo di todo. Y además en el amor con mi familia. Está mi mujer, está mi hija en casa trabajando, dije, esto lo tengo que hacer bien, o sea, quiero que sea igual la última obra que voy a publicar, quiero hacerla lo mejor que pueda. Y bueno, al final, por suerte, salió bien, o sea, todos estamos bien, todos estamos aquí. Salió y la verdad es que tengo que agradecer muchísimo al público porque al día de hoy es una de las gráficas más vendidas en Planeta Cómic. Por supuesto por la gran autora Carmen Laforet, pero supongo también porque ha gustado muchísimo al público. Y el tercer libro ha sido Los pacientes del Dr. García. O sea, allí sí, Almudena, ahora sí Almudena, ¿no? Y tuve la posibilidad de tener algún contacto con ella, no muchos porque lamentablemente ella estaba enferma. Teníamos que quedar para tomar un café y charlar un poco del tema, no pudo ser. Consiguió ver algunos estudios de personajes en un par de páginas, pero no llegó a ver más. Lo bueno es que lo que vio me había encantado. Porque claro, para mí era un proceso. O sea, quería que este libro fuera diferente de los otros dos. Técnicamente, compositivamente, quería que la narración fuera algo más lenta respecto a los otros dos. Y claro, me luchaba con un libro de 800 páginas. Porque claro, el libro de Almudena Grandes era 794 páginas. Ser exactos. El trabajo de toda una vida en ilustración. Sí, y además, para mí es la Capella Sistina de la historia de España. Es un fresco enorme de lo que fue España desde digamos, la caída de la República, digamos, desde la Segunda República hasta la muerte de Franco, hasta un poco después de la muerte de Franco. Pero realmente un recorrido histórico brutal que nos explica realmente lo que pasó en todos esos años por mano de unos personajes espectaculares. Entonces, digamos, esta es la síntesis de mi trabajo en el planeta al día de hoy. Y esto no ha hecho más que empezar, porque supuestamente ha habido una muy buena conexión, por lo cual se esperan más colaboraciones en ese sentido. Sí. Yo con Planeta trabajo súper bien, con mis editores estoy súper encantado, súper contentos, tanto que ellos me han ofrecido de seguir y pues ya estoy trabajando en una nueva obra que no será una adaptación, sino una obra propia, o sea, escrita por mí y dibujada por mí. Pero esto saldrá más adelante. Ya nos tendrás pendientes y estaremos al tanto para la parte que vengas a presentar. Yo encantadísimo de venir. Bueno, tenía yo unas cuantas preguntas, no sé si sabéis, supongo que tiene una niña de 8 años. ¿Cómo se compagina el hecho de trabajar tantísimo, que de hecho está terminando otra obra en estos momentos, con ser papá? Es complicado, pero hago lo que puedo. O sea, tened en cuenta que tanto yo como mi mujer somos extranjeros, porque los dos somos italianos, vivimos aquí y no tenemos familia, así que hacemos malabares.
pero me ayuda ella, incluso ella me ayuda mucho, porque igual tengo que trabajar, entonces le digo, mi amor, ponte aquí, yo dibujo aquí, tú dibujas aquí, y ella sí, papá, sí. Y me encanta dibujar. En este momento, por ejemplo, ahora, antes mencionabas la escuela Rosso, Sí. ella cada jueves va a la escuela Rosso para aprender a dibujar, y me lo pidió ella, o sea, yo hago lo que ella manda. Qué bien, pues es otra de las preguntas, porque en esa escuela, ¿qué consejo les sueles dar a tus alumnos a ponerse Yo tengo un tercer año de Art Graphic, que sería lo que se suele llamar cómic, digamos, en general, pero no solo. Es Art Graphic, digamos, y ya un poco un campo más amplio. Ilustración, Art Graphic, conceptual, son las varias artes gráficas, digamos. Y tengo un tercer año y enseño el dibujo. Entonces, lo que yo le enseño son las técnicas básicas, lo que es la anatomía, lo que es la perspectiva, lo que son las composiciones. Depende del año. A veces me pasa que tengo un año potente, fuerte, gráficamente buenos y preparados y interesados, y a veces no hay por dónde pillarlos. Pero depende del año. O sea, es verdad que he notado una bajada de interés en la lectura. Yo llevo 20 años dando clase. Cuando empecé, la clase que tenía eran 24 alumnos, los 24 leían. Ahora cuesta encontrar a alguien que lea cómic. Pero sin lectura no hay, seguramente está tan relacionado para escribir hay que leer, para saber leer, aunque no poder escribir. Yo le hago siempre un ejemplo bastante sencillo. Si estás en una escuela de música y no escuchas música, ¿por qué estás ahí? Pero se tiene que encontrar, a veces tardan un poco en encontrarse, pero yo estoy seguro que lo harán. Poco a poco se encontrará. Es una generación que igual necesita un poquito más de gasolina para arrancar, son como los diésel, cuando nosotros éramos más gasolina y ellos arrancan con más dificultades. Pero yo confío en ellos, hay que confiar en nosotros. Bueno, los agradecimientos de las obras que siempre menciona a su mujer, a su hija, a su editor, al estudio, es conocerla o el equipo con el que trabajas. Sí. Y también, muchas veces, a Barcelona. Realmente es como dedicarle la obra a la ciudad. Bueno, en el caso de los pacientes de la guía, tuvo que pasear por Madrid para conocer también el papás del ambiente. Pero normalmente en Barcelona. Esto que decíamos antes del confinamiento, de que nos dio el gas, quería saber cuando salías a aplaudir a las 8 de la noche si cantabas el Resistiré. No me la chao, me la chao, me la chao, chao. Yo la verdad, yo no aplaudí, si tengo que ser sincero, no aplaudí. Estaba demasiado acojonado para aplaudir. O sea, lo que hacía era dibujar. O sea, mientras la gente aplaudía, yo estaba allí dibujando. Porque al final decidí homenajear mi cómic con los profesionales que trabajaron, que nos salvaron durante la pandemia. Entonces, todos los médicos, los asistentes sanitarios, toda la gente que trabajaba y estaba en primera línea, y nosotros en casa decidí que cuando termine, mi aplauso es terminar el cómic y dedicárselo a ellos. Sí. Sí, luego Barcelona, sí, es la ciudad que me acogió en su día. Y realmente yo, como decía antes, yo quería quedarme un año, tenía que quedarme un año, mi idea era viajar, pero la ciudad me acogió también, la gente muy amable, muchos amigos, y dije, ¿qué hacemos? Bueno, quedamos. Le dices a tu mujer, Berlín puede esperar. Sí, sí. Y nos quedamos, y al final fue muy interesante, por ejemplo, descubrir la Barcelona de la época a través de todo lo que es un proceso de documentación, saber, por ejemplo, que una zona, una calle que se llama Portaferrero,
risa, una puerta ferrisa porque ahí había una puerta de hierro. Y ya no está por los bombardeos de la guerra, pero estaba, existía así por esta razón. O sea, todas estas cosas, y yo las descubrí a través de la documentación que fui buscando, a través de libros, de vídeos, de mucho asunto. Bueno, tenemos una cantidad con internet brutal de posibilidad de buscar todo lo que queramos. Lo más tremendo ha sido buscar luego la parte de Madrid, porque aparte de buscar Madrid y pasear por la ciudad, también tuve que buscar nazistas, fascistas, franquistas, y se crearon mozos me control del ordenador y me ponen en el tablero diciendo, ¿por qué buscabas todo eso? Yo como me tenía el libro ahí en la mesa diciendo, no. Por si acaso. Que Almudena era muy buena porque había... Sí, porque además Almudena me ayudó hasta un punto, porque claro, en el libro se habla de nombres, pero no, o sea, cuando por ejemplo hay un momento en que, no quiero hacer spoiler, pero hay un momento en que se ven muchos nazis, ¿vale? Y ella daba nombres, pero no apellidos. Y entonces, claro, yo lo tengo que configurar, tengo que dibujarlos. Entonces tengo que saber qué cara tenía. Entonces tuve que buscar en internet quién era el tal Hans, el tal Walter. Entonces, si yo ponía Walter, nazi, guerra o tal, igual me salen 4 o 5. Entonces me tenía que leer la biografía de cada uno de ellos para decir, vale, es este. Sí, bueno, yo no sé. Sí. A la hora de crear personajes también dices a menudo que te basas en gente que conoces, obviamente, caras conocidas, o simplemente tus recuerdos también, tu pueblo, de tu gente. Y entonces, ¿cómo lo haces para caracterizar a los personajes? Empiezo siempre por caras conocidas, por caras que de alguna manera me recuerdan la caracterización que sale en el libro. Un ejemplo bastante sencillo es Andrea de Naga. Yo estuve dibujándola al principio, pero no conseguía pillarle el rostro. O sea, se me quedaba. Yo quería una mujer dulce, con unos rasgos dulces, pero al mismo tiempo fuerte, porque claro, era una mujer que de alguna manera se iba en contra de su familia, de lo que era la sociedad, la rebelde, en su manera elegante, pero sí que lo era. Y nada, yo dibujaba y me salía o demasiado rebelde o demasiado dulce. Entonces recuerdo una foto de mi madre, que cuando se casó era muy jovencita, muy joven, pero era rebelde, era bastante rebelde. O sea, ella quería casarse con mi padre y se casó con mi padre, o sea, que no hubo manera. Y allá tiene la cara esta expresión, ¿no? Incluso el lunar que tiene, también mi madre tiene este lunar. Entonces la primera imagen que pillé fue el recuerdo, ni la foto, el recuerdo de la foto de mi madre. Y de allí empecé a dibujarla, pero le hice el pelo, en lugar de hacerlo suelto, como lo tenía mi madre cuando era joven, se lo hice con un momio más recogido, ¿no? Pero sí, pero tampoco tan estrecho, o sea, un poco más suelto, ¿no? Que se le caigan unos mechones así. Entonces de allí la rebeldía, ¿no? Y la dulzura en la cara, en la postura, pero al mismo tiempo las expresiones, cuando a veces le dice a su tía Angustia, dice, no estoy de acuerdo, casi desafiándola, ¿no? Entonces ahí jugando con las expresiones. Y entonces es lo que hago. El tío, por ejemplo, de Andrea, el tío de Andrea se parece también a otra persona que conozco, Pepe de la Román, sí.
Yo había vivido en Valencia. Lo que se suele hacer cuando hace Bellas Artes, en mi caso, o la universidad en general, ganas una beca. Yo gané el Erasmus, tuve la posibilidad de irme a Valencia. Entonces viví ahí un año. Cuando volví con la idea que quería volver a España. O sea, quería volver a Valencia. Pero luego, ¿qué pasó? Que mi mejor amigo, que es también un guionista de cómic, con él hice Brancachos, que fue mi primera obra, se mudó a Barcelona, porque él había hecho el Erasmus a Barcelona. Y entonces fue a verle y me gustó la ciudad. Giovanni Di Gregorio, sí, Giovanni. Somos iguales. O sea, Italia y España se separan por el idioma y punto. O sea, es que se podría unir y, o sea, te digo más. O sea, yo por ejemplo tengo más afinidades con Barcelona, Madrid, País Vasco y Andalucía, con gente de la zona, que con uno de Milán. Sí. Porque la parte del norte está más cercana a la parte norte de Europa. Entonces, claro, los del sur, digamos, flujo mediterráneo, ¿no? Eso puede ser. Yo creo que sí que lo hace tanto. Y al final me quedé por la compañía, porque mi amigo estaba allí. Encontré a otros amigos. Mi mujer encontró trabajo y yo puedo trabajar lo que quiero. Al final no nos hemos quedado y... Es nacido en Palermo, lo dije, en el siglo XVIII. Sí. Hay muchas similitudes que está bien que pertenecía al reino de... Aragón. O sea, el reino de las dos Sicilias fue el reino de Aragón durante mucho tiempo. Entonces, Palermo se parece en algunos aspectos a Barcelona. Sí, la Palermo, cuando decidió la Palermo. Iba de boda, sí. Habrá ocasiones. Habrá ocasiones. Sí, creo que la más grande, pero aquello con fecha ya. Claro. Ya. Tuvimos que cambiar muchos planes, todos. Sí. Incluso los que se casaban. Claro. Se queda un poco pendiente, pero vamos a ir cumpliendo. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Por cercanía, Gracias, Tony. pues ya he escrito. Vale. Buenas tardes, Buenas. bienvenido. Ya te habrá dicho algo a los demás. ¿Qué hace un italiano en España? Porque los italianos y los españoles, que nos conocemos mucho, evidentemente, pero no conducen bien. Tiene falta de... A ver, tengo que darte la razón. Es verdad. Pero no tengo coche. Lo he vendido. O sea, después de 2 multas en Barcelona lo vendí. Y me compré una moto eléctrica. Y con esta compro. O sea, antes de hacer estos bonitos cómics que has hecho con estos libros, anterior a esto, ¿qué trabajo hacías? ¿Aparte de cómics o ser ilustrador y tal? ¿En qué se enfocaba tu trabajo? yo siempre he sido dibujante de cómic. O sea, aparte de esto, a veces doy clases. O sea, por ejemplo, en la escuela de cómic, una vez a la semana, justo para levantarme de las sillas del trabajo, voy a dar clases. Pero yo llevo 20 años trabajando de eso. Y vivo de esto y gano de esto. O sea, No, pero en realidad mi pregunta era que si de los libros, o sea, el hacer cómics en libros, Sí. ¿era este tu trabajo en sí o ha sido últimamente? Las adaptaciones, ¿te refieres? o sea, si antes se había hecho otros libros que no fueron adaptaciones, dices, sí,
si llamaba Brancaccio. Mi segundo cómic era Per questo mi chiamo Giovanni, o sea, Per eso me llamo Giovanni. Luego publiqué La banda Stern, luego publiqué Para toda la vida, luego estuve años trabajando para una editorial italiana que se llama Sergio Bonelli Editore, que publica cómic mainstream, o sea, como si fuera Spider-Man, para entendernos, ¿no? Trabajé en una serie de terror que se llamaba Dylan Dog, que también hicieron una película o una serie, no me acuerdo. Y luego también, que también hicieron una peli, que son dos. Estos salen cada mes en los kioscos en Italia. Sí, es un cómic muy famoso, muy conocido. O sea, de Dylan Dog se venden como 150.000 copias al mes. Y de Dampir poco menos. Entonces, cuando digamos, creo que trabajé 10 años con ellos, pero necesitaba un cambio. Entonces, empecé a trabajar para el mercado francés y ahora, por ejemplo, en abril salió el primer tomo de una trilogía de una historia que estoy haciendo para el mercado francés, para Francia, Bélgica, la parte suiza francesa. Y contemporáneamente empecé a trabajar con Planeta, publicando estos 3 tomos. Entonces, de adaptaciones, mi primera adaptación es La ciudad de los prodigios y la última es esta. Intención hacer más, porque me gusta, pero me he tomado una pausa y estoy escribiendo una historia mía. Muchas gracias. Esta de Brancaccio, que ha nombrado varias veces, que es de 2007, ganó el premio Micheluzzi y Oscar. Sí. Quiero decir que en Italia, en Francia, claro, ahora es cuando en España lo estamos descubriendo, pero realmente lleva 20 años dedicándose a esto y obviamente no habrá más. No. Hemos tenido que llamarle desde bibliotecas públicas de Fuenlabrada para conocerle más de cerca. Solo eso. ¿Había una pregunta más? Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo te enfrentas a la adaptación de 2 obras tan icónicas en España como Nada y como La ciudad de los prodigios? Porque obviamente Los pacientes del Dr. García es una obra posterior y además, por lo que he querido entender, pues has tenido cierta colaboración por parte de Azucena Hernández, que ha podido transmitir un poco lo que ella quiso reflejar en la obra. Pero ¿cómo adaptas 2 obras que son tan tremendamente conocidas como estas y además con 2 medios de expresión que no tienen nada que ver, como es la novela gráfica y la novela? Bueno, lo he hecho con mucho respeto y con las piernas que temblaban, pero sobre todo con mucho respeto, porque sabía perfectamente que estaba tratando dos grandes obras literarias, obras de la literatura icónicas, en algún caso, por ejemplo, Nada incluso se lee en las escuelas. Sabía perfectamente que eran 2 libros muy importantes para la literatura y justo por eso decidí hacerlos, porque quiero y creo que es importante que con un medio diferente como el lenguaje del cómic, estas grandes obras literarias pueden llegar a aquellas generaciones del día de hoy que igual de alguna manera sufren el contacto con las palabras en los libros y que igual terminan de leer mi adaptación y se convencen a leer un segundo libro de Carmen Laforet o de otro autor o de otra autora. Entonces, de alguna manera, para mí es como empujar a las nuevas generaciones no solo a leer cómic, sino también a leer libros. Es justo una visión bivalente. Entonces, sobre todo, sí, con mucho respeto y preocupación, porque también no sabía si podía gustar, si no podía gustar, si podía haber una
algunas críticas negativas por parte incluso de los autores. Luego, pero tuve la posibilidad de hablar con Eduardo y nos hicimos amigos, en el sentido que hemos hablado mucho, nos hemos visto ahora en San Jordi, y la verdad es que a él le gustó muchísimo. O sea, recuerdo que cuando nos encontramos la primera vez me dijo: tú estás loco, tío, ¿cómo pudiste adaptar mi libro? Pero lo has hecho muy bien, estoy muy contento. Y yo tenía miedo, porque de alguna manera el libro, o sea, Eduardo Mendoza tiene una capacidad inmensa de mezclar lo que es, en este libro sobre todo, su ironía, que es una ironía muy cercana a la literatura francesa, ¿no? Y al mismo tiempo el género negro, que no es fácil hacer. Todo esto mezclado con una ambientación espectacular como la de Barcelona, de las dos exposiciones universales, y yo dije: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque claro, es un hilo tan sutil, la ironía del grotesco, que el riesgo es que se convierta en algo cómico. Entonces decidí mantener la línea del género negro y eliminar la parte grotesca. Fue una lección arriesgada, pero él me dijo que había hecho bien, porque el riesgo era que se convirtiera realmente en algo grotesco, que no creo que funcione. En el libro sí que funciona, pero en una novela gráfica no. Y nada, eso, o sea, lo he intentado, pero lo he hecho bien. Sí, ahora he mencionado la feria de San Jordi y me enfocaba esta tarde también, así a modo de la anécdota, que se acercaron dos chicas jóvenes a que les firmase ejemplares como Catalina. Bueno, está firmando y lo típico: ¿para quién? ¿A quién se lo dedico? Y las chicas, a nosotras, o sea, que para nosotras que... Las chavalas, con 16, 17 años. Objetivo cumplido, que la juventud empiece a conocer también autores, a lo mejor un tanto, a ver, nosotros sí nos suena Carmen Laforet, Eduardo Mendoza, pero ellos quizá no tanto. Así que... Bueno, las escuelas en esta ayudan. Yo tengo que darle muchas gracias a todos los profesores y las profesoras que en España han decidido utilizar también mi libro para que las clases pudieran hacer las dos cosas, ¿no? O sea, comparar lo que era el texto de Carmen Laforet en mi visión, ¿no? Porque claro, igual cada uno de nosotros luego se imagina los personajes a su manera, pero... Abres la puerta, ¿no? Sí, de alguna manera, y parece que, bueno, está funcionando también en las escuelas, se está buscando. Venga, para ti, luego Carmen. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Olga, muchas gracias, Claudio, y hola a todos. Y gracias por este paseo artístico que nos estáis regalando. Porque además, yo al hilo de todo lo que estáis preguntando y observando, a raíz de la última intervención de la compañera y lo que estáis diciendo ahora mismo, pues mira, las dos preguntas que no sé yo, competimos y vosotros masculina, y te voy a preguntar, pero pregunto yo si quieres. Vale. Entonces, lo primero, las gracias con mayúscula, porque para mí este es el tercer café literario. Empezamos antes de la feria con Cani Santos, que fue un regalo. El martes no pude, yo personalmente no pude estar todo el tiempo por el tema médico, pero pude escuchar el final de Doña Concepción Arenal, que fue una delicia. Y hoy, pues mira, nos da sentido. Aquí somos dos docentes y nos da mucho sentido porque Rosa está diciendo que ella mañana pone el examen de nada a cuarto de la ESO y nosotros en nuestro centro, estamos en centros distintos en este momento, en nuestro centro lo hemos puesto en segundo de bachillerato. Y yo para llegar a los chicos, aunque no son míos, porque segundo, pero lo estuve en segundo de la ESO, les llevé la novela gráfica. Y me dijeron, ¿por qué no nos hemos leído la novela gráfica? Y yo, pero la novela gráfica, tal. No te puedes imaginar, Claudio. La verdad es que nos dieron que, por desgracia, muchos de nuestros alumnos no pueden permitirse ni siquiera comprar la edición de bolsillo, cuando ni menos, aunque tengamos que tener ajustados las ediciones ilustradas, ¿no? Con lo cual, pues aquí humildemente, una trabajadora como todos nosotros, pues le gasto mucho
se hace. Y se hace porque lee mucho, y lee mucho durante toda su vida. Como cualquier trabajador, se está formando permanentemente, ¿no? Entonces, tú lo has dicho muy bien, que no concibes la ilustración, la creación sin la lectura. Yo he de deciros que los chicos leen más de lo que nos imaginamos y dibujan también bastante y muy bien. El tema es que a veces tenemos la obligación de cumplir con unos programas, unos currículos inabarcables, con unos calendarios infumables, con todo el respeto y la pena lo digo, y la lectura se impone como imperativo legal. Menos mal que algunas, los amigos, Rosa y yo, pues haciendo de tripas corazón y toreando lo mejor que podemos, hablamos con nuestros superiores, porque mira, yo a lo mejor no veo su ordenanza de tener una gran que viene y prefiero que lean y que entiendan algo y que disfruten y que no lo vean como una obligación. La pregunta es, ¿qué consejo o qué clave nos transmites tú para que nosotros podamos llegar a los alumnos en tu nombre? De que sigan el camino que les guste, que se dejen de salidas o salidas lo que les guste, cómo desanimarías a que no desistan en esa lucha, es una lucha al fin y al cabo, de conseguir sus sueños, sea de la ilustración, de la escritura, de la tecnología, de montar ventanas, el que sea. ¿Qué consejo le darías tú, que te encuentras ahora mismo como persona, como del mundo y como creador, para que ellos, que no se diga que va a ser una lucir para ellos, que va a ser para nosotros, no tienen nada? Ya está, y muchas gracias. Yo necesito saber tu nombre. Soy Sonia. Sonia, vale, ya. Sonia, muchas gracias por la reflexión y por las preguntas. Ahora tenéis un micrófono porque no puedo hablar. No, ante todo, la verdad es que uno de mis sueños sería... Sí, como buenas profesoras, excepciones que... Uno de mis sueños, que es una cosa que le dije al marketing de Planeta, y a ver si un día conseguimos hacerlo, es que me gustaría hacer una gira en las escuelas. Porque yo creo que es importante que una persona como yo, que igual escribió un libro, unos de estos libros, ¿no?, que no hablan sobre una historia, sino de la historia. Igual es importante también hablar con ellos de lo que es la historia, ¿no? Y espero un día poder hacer este giro y venir incluso a tu escuela y hablar con ellos. Vale. Se postula también para los encuentros con los... Sí, no, a mí me gusta. Yo cuando viví en Italia lo hacía, porque cuando yo hice 2 libros sobre la mafia y iba a las escuelas de Sicilia hablando de temáticas mafiosas, incluido con personas importantes del sector, juez, estuve hablando varias veces en varias escuelas con la hermana de Giovanni Falcone o con la hermana de Borsellino, de Paolo Borsellino. Entonces, para mí la escuela y los profesores soy el que creáis realmente la sociedad en que vivimos. Entonces, si uno puede aportar un granito de arena, digamos, en esta ayuda, o sea, encantadísimo. Veniendo a las preguntas, las adaptaciones son, a ver, el lenguaje del cómic es un lenguaje híbrido. Es un lenguaje que está la parte de la literatura y la parte del dibujo que se suman, se mezclan y hacen un medio único, o sea, realmente único. El cómic, la palabra cómic, muchas veces igual oís hablar de cómic y novela gráfica, ¿no? O sea, que es como qué es uno y qué es el otro. Y en esto todavía no hay una definición clara, ¿vale? Yo tengo la mía, que es muy sencilla, que es el cómic es el lenguaje y la novela gráfica es el contenedor, o sea, es como una caja donde dentro utilizas el lenguaje del cómic, ¿vale? O sea, de la nona arte, o sea, el lenguaje secuencial, ¿vale? Pero en este libro, en esta historia que empieza y termina, le das un valor narrativo, ¿vale? Y por supuesto,
también un aspecto que no es el grapa para entendernos, sino como una tapadura y un contenedor bonito, ¿vale? Esto por un lado. Cuando tú me hablabas, la pregunta era sobre digamos, el aspecto del cómic, ¿no? O sea, las dificultades que yo pueda encontrar, ¿no? En hacer una adaptación como estas son enormes. O sea, y yo te digo, por cada libro te puedo decir en qué momento tuve unas crisis creativas que no sabía cómo solucionarlas. Mi mente funciona de una manera un poco peculiar, no funciona de manera regular, funciona por flash. A mí me gusta mucho nadar, entonces casi cada día voy a la piscina y mientras estoy allí nadando me salen imágenes. Entonces empiezo a pensar al libro, empiezo a pensar la parte que tengo que representar y empiezan a salir las imágenes. Esto puedo hacerlo así, la secuencia así, y en mi cabeza empiezan a hablar los personajes. No estoy loco, así. Es que mi cabeza funciona así. O sí, no sé. Digamos que la línea entre las dos cosas es muy sutil. Y cuando termino, voy al vestuario, pillo el móvil y empiezo a grabar lo que pensé. Y tengo un WhatsApp mío privado, o sea, y me envío el WhatsApp a mí mismo. Vuelvo a casa, escribo lo que me había venido a la cabeza y luego lo cambio todo. Esa es mi manera de trabajar. Hay un proceso, por supuesto, un proceso creativo que es lo de crear un socio de personajes, hacer un guión, hacer un storyboard de todo. O sea, esto es un proceso que yo hago y que luego tiro y vuelvo a hacer. Yo lo hago muchas veces. ¿Por qué? Porque quiero realmente llegar al punto. Entonces, para mí, el primer paso es acercarme a mi visión. Y cuando termino este paso, sé que hay un paso más. Y entonces tiro todo y vuelvo a empezar. Esto es mi manera de trabajar. No todos son así, pero he hablado con algunos colegas así que también trabajan de esta manera. La segunda pregunta es difícil de contestar. Muy difícil porque es una responsabilidad enorme decir yo lo que tienen que hacer ellos. Y lo que te puedo decir lo que yo hice. Yo, por ejemplo, te puedo decir que mi sueño era ser dibujante de cómic desde pequeño. Yo leía cómic y quería ser dibujante de cómic. Pero en mi ciudad no había nada. Y cuando digo nada, es nada. Había así una escuela de arte y estaba Bellas Artes, pero en los dos casos no te enseñaban cómic y cuando le decía a los profesores que tú querías hacer cómic, te criticaban. Y de manera muy pesante también. Me decían esto no es arte, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo hacía trabajar, estudiaba por la mañana, trabajaba por la noche, bueno, por la tarde trabajaba, conseguía guardarme un dinero para comprar un billete de tren para irme a Milán. Estamos hablando de 1400 kilómetros con el tren, que hacía 3 veces al año. Y me iba a la escuela de cómic de Milán, que era la única que había en Italia en aquel entonces, iba con mi carpeta, con muchos trabajos, iba allí y los profesores de allí me acogían. O sea, yo no pagaba nada. O sea, iba allí con pura pasión y ellos con pura pasión me decían, venga, vamos a tomar un café y miramos los trabajos y los dibujos. Y los profesores se quedaban horas conmigo para decirme cómo estaba haciendo bien y dónde lo estaba haciendo mal. Y me iba con fotocopias, no había ni libros en aquel entonces, giraban fotocopias de libros americanos, que en italiano todavía no se había publicado. Lo que ahora, por ejemplo, aquí hay el Lubis, bastante conocido, pero me iba con fotocopias, entonces no podía
hotel, entonces dormía en el tren. Entonces llegaba por la mañana pronto, me iba a la escuela, me quedaba todo el día en la escuela, volvía en el tren y bajaba otra vez a Sicilia. Esto lo hacía 3 veces al año. Esta era pasión. Pasión y cabeza dura, insistencia, poder querer. Yo quería hacerlo, leía muchísimo, no podía permitirme comprar muchos cómics. Entonces en la tienda de cómics que estaba en Palermo me conocía, sabía que yo quería dibujar y me decía, tú dibuja, o sea, tú lees. Y luego igual si necesitaban ayuda me decía, venga Claudio, a rellenar esta estantería, que ha llegado el paquete aquí y tenemos que llenarlo. Y yo lo llenaba con él, le ayudaba y él me dejaba leer. Y a veces me lo dejaba y me lo llevaba a casa. Porque, vosotros no lo sabéis, pero lo que tenéis en España con las bibliotecas es magnífico. En Italia esto no existe. Es una cosa horrible que no tenemos, lamentablemente, en Italia. Pero el sistema de las librerías que hay en España, yo cuando vine la primera vez dije, eso es maravilloso. Existe una biblioteca por cada ciudad. Y en los pueblos no hay. Lo que aquí hay como centros cívicos donde tú vas, está la biblioteca, puedes pillar tu libro cómic, el libro no existe. Librerías, punto. Entonces si tienes el dinero lo pagas y lo compras, si no, ya pagas. Las escuelas sí que tienen sus propias pequeñas librerías, pero muy pequeñas. Bibliotecas, sí, que son siempre, sí. Y escenarios, o sea... Por eso yo pregunto siempre, antes la primera cosa que te dije, ¿cuántas bibliotecas hoy? Porque para mí es como increíble, es maravilloso. Y entonces tengo mucha suerte. Entonces la suerte que yo no tuve, me gustaría que los chicos de hoy que lo tienen todo a mano, se den cuenta que lo tienen a mano y que luchen para tenerlo. Pero que parafrasearemos mañana en el aula ambas. Gracias y yo aprovecho también, si me permitís, para dar las gracias a la gente de la representación que nos llama uno, porque gracias, estoy de acuerdo contigo plenamente. Tenemos un sitio de casa maravilloso, y gracias a ello conseguimos el fomento a la lectura. Hoy hemos tenido a Alessandro en nuestro centro. Quieren ir todos los alumnos, todos, desde los pequeñajos hasta segundo de bachillerato, inclusive los alumnos que están entrados, los alumnos del MP, los alumnos de jardinería, todos quieren ir. Sí. Es decir, la belleza gusta a todo el mundo. No nos extraña. La belleza gusta a todo el mundo. Y que haya personas El patronato de cultura. no lo puedan tener. Pues eso, las gracias. Quiero agradeceros el servicio de bibliotecas que tengo aquí, sabemos muchas personas. Representantes y representativas de ellas, porque egoístamente, primero, pero sobre todo por los chavales, y que sepáis que muchos que están aquí son todos los finales. Si no estarían aquí. Hombre, es que deberían estar aquí. Te alabo el gusto, como diría mi padre, te alabo el gusto, y estoy realmente de acuerdo contigo. Yo soy profesor, gracias a mi profesora de literatura de tercero de curso, y he leído, yo me preparo todos mis exámenes en la biblioteca pública de mi barrio, que era y no era este municipio, pero era otro, y me he preparado la posición con Antonio Machado hasta que hicieron la... Es que los profesores hacen, nos ayudan mucho, y me pasó lo mismo. Nosotros, porque esto es algo recíproco, y de la sociedad, y tenemos que darnos entre todos nosotros comunicados. Gracias. Sonia Rosa, gracias a vosotras por vuestro trabajo. Miguel también quería hacer una pregunta, levantó la mano antes, y luego venimos hacia aquí. Bueno, esperemos que no todos los alumnos hayan ido a ver a Santos, porque ponemos mucho cuidado que los encuentros con autores sean con cantidades abarcables de alumnos y no un encuentro con una multitud. Una pregunta. El hecho de haber adquirido, tener el hábito de escribir novela gráfica sobre novelas preexistentes, ¿contamina tu visión de lector? Es decir, ¿lees de otra
vivienda o te aparece una... Quiero decir, cuando no estás trabajando, ¿sabes? El trabajo del dibujante de cómic es horroroso, porque no paras nunca de trabajar, o sea, nunca. O sea, yo, por ejemplo, me he traído el iPad y antes me han dicho, si quieres, no, vamos directamente a la biblioteca. No, espera, que tengo que terminar una viñeta. Es así. A mí siempre me han gustado los libros. Yo leo desde que era un chaval. Justo una profesora me indirizó a la lectura. O sea, mi primer libro tenía 13 años y leí Siddhartha de Hermanés. Y ahí fue como, wow, me explotó la cabeza. Y me leí todos los libros de Hermanés enseguida, en 3 meses. O sea, el Lobo Estepario es mi favorito. O sea, es una maravilla. O sea, además leerlo en plena adolescencia, pepino. Y entonces, desde entonces, cada vez que leía un libro lo dibujaba. O sea, piensa que, por ejemplo, mi profesora, que era profesora de Historia del Arte, pero nos dejaba libros a leer, obligatorios. Y cada año teníamos unos 3 libros obligatorios. Cuando terminabas, lo teníamos que comentar en clase. Yo cuando lo terminaba lo dibujaba. Entonces hacía como ilustraciones. En aquel entonces no hacía cómic porque era un trabajo que todavía no sabía cómo exactamente se hacía, pero sí que lo dibujaba. Entonces me ponía en clase con mis dibujos y explicaba. En el libro pasa esto, luego pasa esto. Era más como un libro ilustrado que un cómic, ¿no? Y ya te esperaba porque realmente tenía unos 15, 16 años por allí. Y seguí en la lectura. Al día de hoy sí que me pasa esto, me dices. O sea, cada vez que leo un libro digo, a ver si eso se puede adaptar. Es una condena. Llegas a un punto que igual no se puede adaptar, porque no todos los libros, todos los libros se pueden adaptar, no todos, pero igual no todos los libros te apetece adaptarlos, ¿no? Y entonces no lo disfruto tanto como lo disfrutaba antes. Es una cosa que necesito trabajarlo, porque me estoy perdiendo un poco el gusto de la lectura, eso sí. Es verdad. Sí, tengo que intentar separar las dos cosas, porque si no me quedo sin el gusto de leer. Y me está pasando también con los cómics últimamente, que los leo y digo, uy, esto no me interesa. Y me quedo como, sigo, lo dejo, y tengo una pila de cosas que están a medias. Y tengo que retomarlas, porque quiero saber cómo termina, pero me da palo, porque digo, yo no lo había hecho así. Y claro, esta manera me limita la forma de seguir con el libro. Ahondando un poquito en esto de las adaptaciones, ¿no? Que hay que a la venga adaptar un libro, cojo el texto, me pongo dibujitos y ahora ya tengo la adaptación. Ojalá. Claro, es que es un trabajo tan minucioso y debe ser tan difícil, porque narrar una vida es complicado, pero si encima la ha narrado alguien por ti y tienes tú que elegir a qué le das importancia y a qué no, o qué aspectos, siempre sin perder la esencia, ¿verdad? Y eso es lo que consigue la muestra así como una vida. Él tiene que escoger sobre lo que se sabe que es, lo que ya se sabe que es importante, no es nada fácil si quien lo hace no quiere desfigurar la vida de la verdad por un exceso de corte, o sea, no te puedes quedar ni corto ni largo, por lo cual eso, encuentra la paciencia, la sutileza y sobre todo maestría. ¿Estás buscando algo en concreto? Sí, estoy buscando algo en concreto. Cuando me dijeron que tenía que hacer los pacientes del Dr. García, recuerdo que me tomé un día entero tumbado a pensar. ¿Cómo lo hago? 800 páginas. Habla de toda la historia de España desde los años 36 hasta ahora. ¿Cómo lo
pensé, Almudena en su libro lo que transmite no es la historia de España. Lo que Almudena transmite son emociones a través de los personajes, a través de su manera de escribir, de sus pausas, de sus descripciones, como es el retiro cuando Guillermo camina por allí junto al amparo, cosas de este tipo. Entonces dije, tengo que de alguna manera hacer lo mismo visivamente con el cómic, con el lenguaje del cómic. Y entonces empecé a pensar cómo podía representarlos y decidí romper la composición clásica de 3 tiras en el cómic, haciendo composiciones totalmente diferentes. Y en algún momento, por ejemplo, me volví loco y aparte de romper totalmente la página, haciendo esta, por ejemplo, muy grande con 3 viñetas anexas así, decidí hacer una página, que es esta de aquí, donde está Otto, que es Nancy, con Guillermo y con Clarita, ¿vale? Que son algunos de los personajes de la historia. Otto y Clara son personajes reales, Guillermo es el protagonista de la historia. Y está en un restaurante alemán en Madrid, existe realmente. Y yo dije, vamos a ver el restaurante que me contiene. Fui a la página web y me encontré el menú. Y este es el menú del restaurante. Aquí al lado tenemos, bueno, esta es la receta de uno de los platos del menú del restaurante. Y al lado puse la comida. Entonces aquí tenemos la receta de cómo se hace este plato que él come. Y aquí está la receta del plato que ella come, que él come, ¿vale? Y luego dije, vale, pero yo quiero que el lector sienta el sabor de este plato, porque no lo conocemos, no sabemos de qué está hecho, nunca lo hemos probado, por lo menos yo no he comido aparte del codillo alemán, unos krauti, no he comido otra cosa. Y entonces aquí decidí poner unas viñetas con dentro los dibujos del sabor de lo que estaba comiendo. Entonces el cerdo, el tomate, la patata, ¿vale? Que son bocadillos que salen no de la boca del personaje, salen de la nariz del personaje. Entonces está oliendo, y nosotros también. Y esta era mi idea. O sea, mi idea era ir más allá de la simple narración de una historia, ir más allá de lo que es explicar la historia, haciéndolo con un lenguaje único, que es lo del cómic. Y otro ejemplo, por ejemplo, hay varios. En este cómic me lo pasó realmente muy bien haciendo estas cosas. Quien conoce, que ha leído, quien de vosotros ha leído Los pacientes del Dr. García, sabe exactamente que existe un amor enfermo entre Guillermo y Amparo. Fogoso, sí, pero bastante enfermo. Y entonces yo me lo imaginé como unas piezas de un puzzle roto que los dos intentan montar y que cada vez que lo montan se rompe, porque realmente no funciona. Entonces hay un momento en que ellos se vuelven a encontrar y convierto las viñetas las convierto en piezas de puzzle. Y sigue. Aquí sí, en esta máquina, por ejemplo, se nota que las piezas del puzzle son más unidas. Aquí hay más, faltan algunas, pero hay más. ¿Por qué? Porque el momento más intenso que tienen ellos es cuando duermen juntos, cuando hacen el amor. Entonces para mí era como, al principio está roto todo, ¿no? Por varias razones que no está aquí explicar, pero justo cuando se encuentran y se vuelven a amar en la cama, vuelven a unirse y el puzzle está casi del todo completo. Estas son, sí, de alguna manera son subnarraciones.
O sea, Tramas. no, subtramas no, subnarraciones. La trama es una cosa, la narración es otra cosa. Es como si yo quisiera narrar no solo de la trama, sino también de las emociones de que viven ellos. Porque claro, esto en el libro Almudena lo hace perfectamente. O sea, ella describe Amparo estaba muy enamorada de Guillermo, que ella lo sabía perfectamente, que el amor no podía, o sea, lo dice muy bien, lo escribe, pero claro, yo como entonces tengo que hacerlo visivamente. Y esta es uno de los tantos ejemplos que utilicé para funcionar. Por eso no también mucho flashback, flash forward, Sí. se mueve mucho en el tiempo, los saltos. Sí, sí. Perdona, no, y cuando los personajes lo pegan, se transforma todo como un color mucho más apagado para dar la idea esta de que estoy recordando el pasado. Sí, y yo he decidido hacer dos tipos de... He hecho una narración, digamos, que salta. No quería hacer una narración lineal, porque Almudena no hace una narración lineal. En los libros de Almudena podemos leer un momento en que estamos en el 36 y de repente estamos en el 45. Y luego vuelve atrás otra vez y luego se desplaza y se va un poquito más hacia adelante. Entonces, pillar todo esto no ha sido fácil, porque claro, tenía que apuntarlo y esto no lo pongo, esto tengo que ponerlo aquí, y esto tengo que ponerlo aquí. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo también lo hago. Entonces fue saltando y en el libro se entiende de una determinada manera y el cómic se tiene que entender visivamente. Entonces hice, por ejemplo, páginas blanco y negro para representar el pasado y páginas a colores para representar el presente. ¿Vale? Y por ejemplo, otro ejemplo de romper la página, ¿no? O sea, tenía que hacer ellos que paseaban por la casa de Clarita y al final dije, ¿por qué hacer viñeta por viñeta que se ve los cuartos de la casa? O sea, hago una planimetría de arriba y ellos que van pasando de habitación a habitación. O sea, esto es más conceptual, ¿no? Menos cómica visual para entendernos. La técnica, lo que dijimos al principio de la tarde, cada novela necesita su lenguaje, un estilo único. Sí, esta página de aquí, por ejemplo, representa la guerra. Esta página la dibujé justo el día en que bombardearon Ucrania. O sea, fue casual, pero estaba dibujando esta página. Y estaba en blanco y negro. Y fue en aquel momento que decidí ponerle rojo. Porque creía que era más correcto. Sí, los soldados con calaveras. Sí, los soldados con calaveras, o sea, que se representan la muerte. Y este caballo icónico que es un poco, se representa en muchos frescos medievales. Palermo tenemos uno que se llama El Triunfo de la Muerte, que es un fresco muy grande de un anónimo, no se sabe quién es, pero tiene una representación así. Se suele hacer para cuando se tiene que representar la muerte, ¿no? Los jinetes del apocalipsis. Siempre hay uno que está encima del caballo y los otros siguiendo y la muerte que la gente muerta. Entonces esta era un poco la representación que se quería hacer. Mucho trabajo previo, Mucho. estudio, muchos primeros, ¿cómo lo llaman? ¿Perdón? ¿Sabes? No. Quiero preguntar un par de cosas. Ay, sí, perdona. Pero se me olvida. Ahora, ya, Según te voy escuchando, tengo muchas preguntas. esa vez. ¿Conoces el cuadro? Haz todas, no te preocupes, yo te contesto. Todas no, porque ya. El triunfo de la muerte de Freud en el Prado es un cuadro que, bueno, tienes escrituras ahora del triunfo de la muerte. Sí. Un cuadro de Freud. Sí. Cortocito voy picando cosas. He llegado un poco tarde. Entonces no sé si hay temas que habéis tocado o no. Quería preguntarte sobre la técnica de tu trabajo para la ilustración, el soporte que utilizas, Sí. si pintas, si utilizas, no sé, watch o cualquier otra técnica para el color, o trabajas sobre la pantalla. No conozco tu trabajo, no he tenido ocasión de buscar los libros. Esa es una pregunta. Sí. Tu sistema de trabajo, los soportes, porque yo dibujo pero nunca tengo una aplicación. No sé
una pantalla. Entonces, bueno, ese es un tema. Otro que más o menos estoy preocupado por él, para rellenar los bocadillos tiene que ser muy conciso y seleccionar pues diálogos concretos, ¿no? Sí. Y ahí tienes que hacer una prima grandísima. O sea, ya forma parte de la adaptación, que no sé si también lo haces tú esa parte o no, tú solo únicamente haces la parte de la ilustración. Y luego, pues me gustaría mucho una novela gráfica sobre la vida de Carmen Laforet, porque me parece tan interesante la autora, todo lo que le pasó, cómo evolucionó. He visto documentales sobre ella y me gusta mucho su vida. Y es verdad que después de nada, que su primera novela, pues está en estado muy alto, ¿no? O por ejemplo, sobre el lobo estepario de Germán Gess. Una novela gráfica también me gustaría, porque es muy densa y contiene ahí, es un mundo interior muy tenebroso, cabroso, ¿no? Pero Sí. bueno, según ibas hablando de todo eso que pasa como a ti cuando estás nadando en la piscina. En fin, ese día que te tumbaste a pensar sobre cómo ibas a empezar la última novela, ¿no fuiste a la piscina? No, necesitaba tumbarme sin ahogarme. Bien, pues Ya me estaba ahogando solo con la idea. entonces explica la idea de la biografía de Carmen Laforet, que estaría muy bien. Soy un poco observadora, a pesar de que estoy lejos, veo que tienes tatuajes de los Sí, antebrados. algunos. Y no sé si los has diseñado tú, como ilustrador dibujante que eres, tendrá un significado, supongo, o no, sigue por los temas. Y ya con esto termino. Vale, bueno, gracias por las preguntas. Técnicas, en realidad... Y soportes. Sí, técnicas y soportes, sí. A ver, cuando empecé a trabajar y que hice mis primeros libros, o sea, Brancaccio, Presoniano, Giovanni Van Stern, Para toda la vida, utilicé acuarelas. O sea, son todos libros que yo he dibujado en acuarelas, a mano. Las acuarelas son acuarelas Winsor y Newton. Los pinceles que he utilizado eran de marca Winsor y Newton, y le pasaba todo con rotuladores de varias marcas, realmente no había uno en concreto, pero varias marcas. El papel que utilizaba era un papel de acuarela que se llama Moulin du Coq. Es 300 gramos de grosor, rugoso. Utilicé todo esto siempre, para todos estos libros. Luego, cuando trabajé en Bonelli, Sergio Bonelli Editore, para hacer los cómics de Dampis y de Dylan Dog, trabajaba solo en blanco y negro. Entonces utilizaba papel Fabriano de 180 gramos, liso, o caballo, que también es bastante bueno. Sería como en España, guapo. Sí, el caballo es una marca de vinos. El Fabriano, bueno, el Fabriano es bastante conocido también aquí. Y luego tinta, pincel, Winsor & Newton número 2, serie 7, y tinta Winsor & Newton. Siempre utilizaba este material. Hasta que un colega me dijo, ¿conoces la Cintiq? Y yo le dije, ¿qué? La Cintiq. Dice, ¿qué es? Le dije, es una pantalla que se conecta al ordenador y tú puedes dibujar en digital con el Photoshop o cualquier otro programa que quieras. Y yo le dije, bueno, nunca lo he probado. Y me dijo, pásate por el estudio y lo pruebas. Y dije, vale, lo probé, no me gustó, al principio no me gustó nada. El contacto era muy raro, o sea, no me manchaba las manos y esto era algo raro. Y luego la escuela de cómics donde trabajo compró unas cuantas Cintiq y fui allí a probarla también. Y la segunda vez me gustó más. Y la tercera más, y cuarta más, y más, y más. Y dije, hostia, esto es buenísimo. O sea, es que la verdad es que me encanta. ¿Te lo traigo con la mano? Y luego pasé al iPad. Y el iPad sí que lo tengo conmigo. Y ahora, por ejemplo, estos cómics los hice en digital. El cómic que estoy haciendo para el mercado francés, medio. O sea, lo hago la tinta en digital, luego lo imprimo
y lo paso a acuarela. Entonces no he dejado del todo el manual. Sigo haciendo un poco y un poco. ¿Vale? Pero entonces la acuarela es... Depende. O sea, esto de aquí no. O sea, todo esto, aunque no parezca, es digital. También digital. Sí. Entonces no hay originales, porque en la exposición no puedes llevar los originales. No. Eso va a decir, pero... No, el original no existe. El storyboard también. No, todo es digital. No existe nada. O sea, todo esto son digitales. Es una cosa que me molesta por un lado porque no tengo originales, pero por el otro lado es que exactamente consigo hacer lo que tengo en la cabeza, cosas que todavía normalmente no conseguía. Claro, eso con un puntero de goma sobre la superficie, ¿no? Solo ya está. Es un puntero de goma sobre la superficie, sí. Más libertad y que te permite trabajar en cualquier... Ya, pero no es orgánico, bueno, en fin, para el metido sí sirve. Sí, al final es lo que hace es simular el elemento orgánico. Sí, esto sí, te doy perfectamente razón. Pero para mí es una herramienta. O sea, como utilizaba el pincel, utilizo el boli. Luego, ya lo sé que hay, digamos, pensamientos diferentes. Es más ágil, claro, son en eso, claro. Es más ágil, sí. Me da la posibilidad de incluso más rápido. Con la acuarela, por ejemplo, cada viñeta era tardar una infinidad de tiempo. O sea, a veces, por ejemplo, con el secador tienes que estar allí y secar el color, porque luego tienes que ir encima otra vez con la acuarela. Imaginar cuando hay 40 grados con el secador, te quieres morir. Entonces, Ahora muy de moda eso de manchar la acuarela y luego perfilar con tinta. Ahora poner muchos autores. sí, yo lo hice, empecé a hacerlo en los años 2000. Ahora es más de moda, sí, pero son autores buenísimos, eso, me gusta cómo lo hacen. Pero son más ilustradores, más que tantos de cómic. ¿Había otra pregunta o pregunta más? No, que cómo comprimes o cómo haces la criba para... Sí, los bocadillos. Lo hago yo y lo hago como si fuese un espectáculo teatral. O sea, empiezo a decir a voz alta lo que dicen los personajes y veo si funciona. Si suena bien, lo dejo. Si suena mal, lo escribo y luego intento cambiarlo y vuelvo a ver si funciona. Y teniendo en cuenta que al ser italiano muchas veces hay algunas palabras, acentos, cosas que no funcionan muy bien, entonces llamo a mi editora y le digo, oye Alexandra, ¿esto cómo se dice? Porque sale en italiano, me sale un castellano malo, o sea, ¿cómo se dice? Y me ayuda. Sí, un lema ha pronunciado de modo extraño, yo creo que Puzzle, ¿qué dice? Paso. El pronuncia paso. No le puzzle. Puzzle, sí. Es que lo digo en inglés, paso. Deja algún libro de la biblioteca de Fuenlabrada, que no voy a poder comprar tu pero bueno. Creo que hay unos Están ya disponibles y catalogados y repartidos. Vale. Y os vamos. los datos, no, uno es Cortomaltés, Sí, que es mi personaje favorito del mundo de los cómics, y luego tengo un Garabato aquí, que es el primer dibujo que ha hecho mi hija, y me lo he guardado y me lo he tatuado, y tengo más escondidos. Porque es muy entusiasmo otra vez, sí. Gracias. De nada. Comentado que cuando te vas a Mendoza pudiste, y además hasta establecido una amistad muy bonita con él y has colaborado. Evidentemente con Carmen Flores, por desgracia, por eso no sería, pero has podido o has contactado con alguien de su familia y demás para tener información, igual que, como has dicho, te has documentado personajes del doctor García para conocer de hermanos y tal, de Almudena creo, en informaciones en el juego, creo que has dicho que pudiste llegar a trabajar también con ella. Pues si te parece, como de lugar lo has explicado muy bien, a ver de Carmen Afores nos puede decir de su familia Sí. y de los pacientes de doctor García, quiero decir que tengo una debilidad tremenda por todos, pero para mí, Almudena, sé que a lo mejor suena un poco, yo lo voy a decir en voz alta, que si tengo aquí, que me perdone, para mí es
se ha aclarado a Galdós y nos lo está traduciendo en sus novelas. Esto es como Galdós, pero es como Galdós, pero vamos, yo me quito el sombrero ante Almudena Grandes también. ¿Cómo ha sido trabajar con Almudena? Porque hasta donde conocemos, sabemos que ha trabajado siempre muy directamente con todos los adaptaciones que se han hecho de sus obras, desde la primera hasta la última. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? Esta es una pregunta muy romántica, porque a mí... No, es que es normal, es normal. Es que siempre es social por todas, pero con Almudena siento una realidad y estoy con el compañero, por favor, Carmen Laforet, con nada que... Ah, sí, es verdad, la pregunta de la... Una novela gráfica, como podemos llamar, de la vida de Carmen Laforet. Empiezo por esta última porque no te contesté. Sé que hay un autor que está pensando hacerlo. O sea, me lo ha comentado un día, no puedo decir nada más porque no sé si es una cosa que se está haciendo de verdad, o sea, que algún editor está en ello, pero un autor, un colega, me dijo, ¿sabes que estaba pensando hacer la historia de Carmen Laforet? Digo, qué guay. Dice, estoy en ello, estoy pensando cómo hacerla, en qué manera. Es que la verdad tiene razón, es que ha tenido una vida impresionante. Sobre músicos hay mucho, hay un cómic sobre Patti Smith, sobre Beatles, Sí, es verdad. sobre Bowie, uno que está muy bien, por McCartney muerto, sobre autores, sobre, digamos, escritores hay pocos, pero sí que hay, está Lorca, por ejemplo. Sí, también, sí. Contactos. A veces con Eduardo sí he tenido la posibilidad de hablar, me ha contado un montón de cosas. Por ejemplo, que en una planta de la Pedrera había un bico. Sí, o sea, cosas como increíbles. Con Almudena, bueno, fue ella que me escogió, porque ella había leído los Pasiones Prodigios y me había escogido ella, y para mí fue algo increíble. Y tuve la posibilidad de, digamos, intercambiar algunos mails, pero no tuve la posibilidad de encontrarme con ella. Tenía que encontrarme con la Feria del Libro de hace 2 años con ella, pero estaba mal, y no nos unimos. Pero todo lo que le enseñé le gustó mucho, me pidió que Guillermo tuviera el pelo castaño, yo lo había hecho rubio, no sé ni por qué lo había hecho rubio. Y ella me dijo, ¿podrías por favor hacer el pelo castaño? Sí, tanto. Y luego mi editor me dijo que las primeras páginas le habían gustado mucho, o sea que entonces iba de buen camino. Con los familiares de Carmen Laforet no he tenido el honor y el placer de poder hablar con ellos o tener algún contacto con ellos. Yo le hice un dibujo en el libro, la editorial se lo hizo llegar, pero no he tenido este placer. Igual en un futuro nunca se sabe. Están esperando la temporada. Sí, bueno, ya veremos. Estamos ahí. Yo te voy a hacer una sugerencia. Si te gustó tanto los terrores de cremación, supongo que habrás leído Viaje al fin de la noche de Cine. No, eso no me suena. Viaje al fin de la noche, pues, si tiene hueco por ahí. Ojalá tuviera hueco para hacer más, pero más adelante igual. Suele ser muy crudo también. Buenas tardes, primero agradecerte que haya venido a nuestra ciudad. Tenía muchísimas ganas de este café literario. Gracias. Y quería preguntarle... No, tú te no soy tan mayor. Quería preguntarle sobre cómo consideras el panorama, cómo está la novela gráfica en el panorama literario actual, si ha adquirido esa posición que se merece, ese reconocimiento, en cuanto, bueno, yo creo que se está moviendo, ahora se está digitalizando más, se está viendo como algo para un público más adulto, no considerar, no relacionar esa de dibujos, bocadillos de los cómics
montón de años no se ha reconocido como un arte propio, como un arte real, lo que es realmente, o sea, como se reconoce, como se debería reconocer como es una novela en arte. Para mí lo es, por supuesto, no porque hago este trabajo, sino porque hay una cantidad increíble de artistas que han hecho que sus historias consigan llegar al corazón de mucha gente y que sus artes sean tan potentes y tan peculiares, ¿no? Entonces para mí sí que lo es. Es por esta razón que estoy intentando empujar en esta dirección, acercándome a la literatura. Entonces hacer que un libro importante se convierta en una novela gráfica de alguna manera hace que las dos cosas empiecen a caminar paralelamente. Uno de mis sueños sería tener una feria del cómic y del libro, o sea, donde autores como Eduardo Mendoza, Rosa Montero, Alejandro Palomas y autores de cómic como yo o otros, ¿no?, estén en el mismo sitio y haya colas para que la gente pueda tener una firma de un dibujante de cómic o una firma de un autor con el mismo peso, con el mismo valor, cosas que todavía cuestan. Pero estamos en un buen camino, estamos en un muy buen camino. El cómic es el único lenguaje que en los últimos 10 años ha subido las ventas, y muchos. Libro ilustrado y cómic. Bueno, cómic no solo novelas gráficas, sino también cómic, stream, anime, manga y tal. Entonces ha subido muchísimo. Y de esto, claro, no puedo que ser feliz. Y mi idea es la de intentar luchar lo más que pueda para que el cómic siga siendo parte de la literatura en general. Luego me preguntabas por cuál libro me gustaría, de autor italiano me gustaría. Bueno, hay varios, hay muchos. Creo que Primo Levi, igual si fuera un hombre, eso sí que podría ser interesante, por la temática sobre todo. ¿El nombre de la rosa no Lo existe ya, lo ha hecho el maestro Milo Manal. Se publicará en España muy breve, porque en Italia se publica ahora y en España de editor médico se publicará en unos 3 meses. Pero es un tochazo enorme, muy potente. Vosotros estáis poniendo vuestro granito de arena, Sí, para que la cosa cambie. sí, Y Manuela Carmen, en el prólogo de para hacer una lectura, sí. Café Literario que tuvimos en Montes, ella también lo decía, que se está notando que está aumentando el Está aumentando, interés sí. por este género. Bueno, Sí, hay varios autores que me gustan. Barico, por ejemplo, me gusta mucho, Alessandro Barico. Nicolò Amaniti, me gusta mucho. Nicolò Amaniti me gustaría hacer una adaptación de uno de sus libros muy potentes. Hermanés, ¿por qué no? O sea, no es italiano, no es italiano. y luego que siempre Filomena estaba muy preocupada de adaptar o escribir novelas tuyas, se quedan. A ver, te tengo que decir que hasta ahora nunca he hecho un libro escrito por mí, porque no me sentía listo, o sea, no estaba preparado. O sea, yo le tengo tanto respeto al mundo del cómic que no me sentía preparado de contar algo. O sea, cuando un lector va a una librería, si gasta dinero para comprar un libro, yo le tengo mucho respeto, ¿vale? Entonces, hasta el día de hoy yo no tenía una historia que contar. Digo hasta el día de hoy porque ahora estoy escribiendo. O sea, es la primera vez que me estoy enfrentando a eso, después de haber dibujado, no sé, contar que he hecho igual 2000 páginas de cómic
y haber escrito dibujado muchas historias, haber trabajado con guionistas. Entonces dije, vamos a probarlo, ¿no? Y de momento es un poquito secreto. sí, es que la editorial seguirá siendo Rock Planeta, tendrá el mismo formato. Puedo decir que se trata de algo que ha pasado en España en el posguerra, eso sí que lo puedo decir. Y hasta que y vamos a ir dando por finalizado el acto. Como ya sabéis, también procuramos dejarle un tiempecillo por si queréis que os firme el ejemplar o los ejemplares. Si no los tenéis y los queréis, los venden en la feria. Si no, también podéis cogerlos en la Biblia a partir de mañana. Están disponibles para el préstamo. Y vamos, darle las gracias a Claudio por esta tarde tan intensa y tan emotiva. Y con tantos colores, esa falta de colores, que no sabía yo que eran digitales.